hablar con él. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo va a continuar el cronograma de vacunas en la 9ª sección, cómo está respondiendo el grupo de los más jóvenes con respecto a la inscripción de las vacunas y a las dosis que se están aplicando también en la 9ª sección. Buenos días, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. La verdad que hoy arrancamos el programa haciendo un poco el hincapié de la importancia de vacunar, de vacunarse, de que ya no hay tiempo de elegir o no elegir, porque bueno, si vemos el panorama global, mundial, la variante Delta está como generando muchas complicaciones. El panorama de Olavarría con respecto a la respuesta de la vacunación de los adolescentes, ¿cómo está siendo? Bueno, bien, mira, primero en términos generales creo que ya se arrasó con cualquier tipo de dudas acerca de la importancia de vacunarse o no. Digo, veamos, ya más de 75.000 olavarrienses vacunados, ya tenemos unos 96.500 dosis aplicadas, o sea, hay 21.000 olavarrienses que ya tienen las 2 dosis. Agosto va a ser el mes de las segundas dosis, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En estos días, en los 4 dispositivos se están aplicando turnos, aplicando vacunas de segundas dosis, las turnas son de segundas dosis. Por supuesto que cualquier persona que todavía no se haya vacunado puede concurrir y comienza con su esquema. Respecto a los pibes de 12 a 17 años, tenemos un buen nivel de inscripción, creemos que se puede aumentar mucho. Tenemos unos 4.500 chicos ya inscriptos y para la semana que viene, entre lunes y martes, ya hay 700 turnos entregados. La vacunación en primera instancia de los pibes va a ser en el territorial 2. Bien, eso Ramiro, es un dato buen día, importante. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Beto te habla. ¿Cómo te va, Beto? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Quería preguntar para la segunda dosis. ¿Los da la provincia digamos, en forma directa desde el ministerio o los da la zona sanitaria? No, se entregan de forma directa desde el nivel central, el sistema los entrega acorde al tiempo transcurrido entre una dosis y otra. Para aquellos que se aplicaron Sputnik está alrededor de los 3 meses. Sabemos de la dificultad de Sputnik por ser la única vacuna que tiene diferencias entre el componente 1 y el componente 2. Entonces ahí en algunos casos hay un retraso que se extiende un poco más de los 3 meses. Aquellas personas que se vacunaron con Covishield o AstraZeneca, que es lo mismo, se están vacunando alrededor del mes 2, y la gente que se aplicó Sinopharm va a estar probablemente por debajo de los 2 meses entre una dosis y la otra. ¿Tu consejo cuál sería, Ramiro? Si a una persona le ofrecen la posibilidad, porque parece que el sistema es optativo, de darse como componente la segunda vacuna, AstraZeneca, por ejemplo, o Moderna, o esperar la Sputnik, ¿qué le aconsejarías vos? A ver, más allá de mi consejo, que va a estar alineado con esto que te voy a decir, hay estudios, ¿sí? Digamos, no es algo que se hace para probar. Se han hecho estudios que lo primero que miden es la seguridad de la combinación de vacunas en el esquema, ¿sí? O sea, a ver, seguridad es que no te afecte, que no haya efectos adversos en esa combinación. Eso ya está asegurado, ¿sí? En esta semana se va a terminar de determinar la eficacia, o sea, cómo suben las defensas. También los primeros resultados son muy buenos. Es una práctica que se está realizando en el mundo, ¿sí? Yo siempre cito a Angela Merkel, digamos, una referente mundial, tiene un esquema de vacunación contra el COVID combinado. Entonces seguramente vamos a ir hacia eso, ¿sí? Yo sugiero que la gente complete los esquemas cuando les llega los turnos. Perfecto, estamos de acuerdo. Y vos sabés que la provincia, supongo que el paso debe ser así. La provincia cuando empieza a dar turno, porque estoy mirando ahora el diario La Nación de esta mañana, dice la provincia empieza a enviar turnos para la segunda dosis combinada, o sea, con otra vacuna, ¿cierto? ¿Lo hace a través de ustedes o directamente a los centros vacunatorios? No. A ver, esto es así. El turno le llega a la gente, ¿sí? A las personas por la aplicación y le llega a las postas de vacunación una turnera de 400 personas, 500, 300, el número que sea para un día determinado. Nosotros ahí cuando le llega a las postas también nos llega a la región sanitaria.
tomamos conocimiento de cuánta gente se va a vacunar determinado día en cada lugar. No, también estoy mirando que el actual ministro, Kreplak, acaba de decir, esto ha sido ayer, que las personas que tengan más tiempo esperando por la segunda dosis serán las primeras ahora en recibir la asignación de turno, y agregó que anoche ya se comenzaron a enviar 300.000 turnos para completar la vacunación de quienes recibieron la primera dosis con AstraZeneca. Sí. Bueno, de hecho, nosotros en Olavarría esta semana, como decía al principio de la entrevista, estamos vacunando en todas las postas de vacunación con segundas dosis de AstraZeneca, ¿sí? Para aquellos que recibieron primera de AstraZeneca. Sí. Todavía no hay turnera de vacunas combinadas. Ramiro, en los primeros días de la semana fue que llegaron 8.900 dosis aproximadamente de AstraZeneca a Olavarría, ¿no? Sí, y tenemos prácticamente unos 8.000 turnos entregados para desde el martes que comenzó ese esquema hasta el domingo, ¿sí? A ver, hay un dato que no creo que sea menor. Nosotros en 2 o 3 días, porque esto más allá de la turnera depende también de la asistencia de la gente, vamos a superar las 100.000 dosis aplicadas. Está bien. Es un número importante. ¿Qué recomendación, independientemente de la vacuna y ante la inminente llegada de la cepa Delta, o de la variante Delta o Delta Plus, que sería en el término de 21 o 28 días, ya estaría prácticamente la diseminación comunitaria? ¿Qué otro consejo le darías a la gente? ¿Consejo convencional o el que se te ocurra? A ver, en primera instancia describir un poco qué es lo que produce esta variante, ¿sí? Digamos, tiene muchísima más transmisibilidad, o sea, es más contagiosa. Ya lo vivimos con la de Manaos y la británica en su momento, pero esta tiene la particularidad que ante una población con inmunidad comunitaria, como prácticamente ya vamos a tener por la gran cantidad de vacunación que hay en nuestra ciudad y en la región sanitaria, se ha visto, por ejemplo, en Inglaterra, que produce contagios, pero son menores los casos graves, ¿sí? O sea, no se transmite de forma lineal, como ha pasado hasta ahora, a hospitalizaciones, a ocupación de camas de terapia intensiva y a fallecimientos. En ese punto, uno, digamos, puede tener una tranquilidad que no debe hacer que nos relajemos. Digamos, a ver, aquellas personas que todavía no se hayan vacunado se tienen que vacunar, aquellos que les llegue el turno para completar esquemas, sea con la misma vacuna, con vacunas combinadas, lo tienen que hacer, y por supuesto nos vamos a tener que seguir cuidando. Nosotros proyectábamos un septiembre diferente, esperemos que pueda ser así, que ya se está viendo mayor circulación en la comunidad, pero sí va a seguir teniendo ciertos resguardos, como es el uso de barbijo, el distanciamiento o evitar aglomeraciones de gente, ¿sí? Eso seguramente va a seguir pasando. El objetivo de retrasar la circulación de la variante Delta fue cumplido, ¿sí? Se sabía que en algún momento iba a haber circulación, lo que había que hacer era retrasarla. ¿Para qué? Para aumentar el número de vacunados. Sí, pero, ¿se sabe o se tiene alguna estimación de cuál sería el tiempo de impacto de la variante Delta en la República Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires? Digamos, que va a impactar por 30 días, por 60, por 90. ¿Hay algún estudio respecto a eso? No, sinceramente no tenemos eso. Ya vimos cómo fue la curva con las variantes de Manaos y británica. La segunda ola tuvo que ver estrictamente con eso, ¿sí? Pero no porque, digamos, es novedoso ahora porque hay una altísima parte de la población que está vacunada, así que vamos a ver cómo repercute en esto que yo también te decía. Es decir, bueno, sabemos que va a haber contagios, ¿sí? Vamos a ver las características clínicas de ese contagio, ¿sí? Ya, de hecho, ya ha cambiado mucho la característica clínica del paciente COVID, incluso el paciente grave, ¿sí? Creo que lo hablábamos en la última entrevista. Hay una estadía media en la terapia intensiva que se duplicó en cuanto al tiempo, ¿sí? La estadía media es el tiempo, ¿no?, que un paciente está internado, está duplicado porque son pacientes con otras características, pacientes más jóvenes, que digamos que la pelean de forma diferente,
¿sí? Bajó el número de fallecimientos, si bien por supuesto que continúa, pero bajó el número de fallecimientos a lo que fue el pico hace 2 meses y pico de contagios. En la región sanitaria hoy tenemos menos de 750 contagios, pacientes contagiados, y en el pico tuvimos 3.150, digamos. Bueno, hay que ver cómo impacta esto. Esperemos que se replique esta cuestión de evitar casos graves, ¿no? Ramiro, ¿hay alguna planificación para el próximo año con respecto a la vacunación? ¿Ustedes tienen comunicación, alguna indicación especial para los directores o secretarios de salud de cada municipio de la zona sanitaria novena para que tengan que estar atentos a partir de cuándo con la variante Delta? No, a ver, nosotros tenemos comunicación permanente con los referentes sanitarios de cada ciudad, ¿sí? Al haber circulación probablemente en el AMBA, como se prevé, nosotros sabemos que eso llega en un tiempo después. Nos ha pasado durante toda la pandemia, ¿sí? Hay que estar atentos. Seguramente ya se van a comenzar a hacer estudios de seguimiento epidemiológico para ver qué tipo de cepa es la que está circulando y demás, y después se transmite enseguida en la cantidad de contagios, ¿sí? Eso ya lo vivimos, y bueno, y estar atentos. Ya sabemos qué hacer, o sea, los gobiernos locales también saben qué hacer ante una suba de contagios. Vamos a tener próximamente una reunión con todos los secretarios para evaluar cómo ha sido la segunda ola, para esto que decís vos, para ver qué tipo de coordinación tenemos que tener ante un eventual repunte de contagios, y seguir trabajando. Sí, también las estrategias, pero mi pregunta era referida con respecto a si se sabe si para el próximo año se vuelve a aplicar la vacuna de COVID, y si la vacuna de COVID, sea cual fuera, ingresa al calendario obligatorio. Porque queramos o no, estamos en el mes de agosto, quedan 4 meses y termina el año. Sí, no está determinado eso porque no se sabe cuánto tiempo inmuniza la vacuna todavía. Sí. Recordemos que se comenzó a vacunar por lo que era la coyuntura mundial, en una fase experimental, ¿no? De lo que ha sido la vacuna tradicionalmente. Entonces se sigue midiendo cuánto tiempo duran las defensas. Se sabe, por ejemplo, que con Sputnik ya están hechos los estudios, hasta 6 meses con una dosis de Sputnik la persona mantiene defensa. Por eso también las personas que tengan aplicar esa vacuna tienen que estar tranquilas. Yo entiendo la ansiedad por aplicarse la segunda dosis, pero están cubiertas. Y esos estudios se van a seguir realizando para determinar esto, cuándo es necesario reforzarlo, ¿sí? Si al año, a los 2 años, a los 3, todavía no se sabe. Sí, también otra pregunta que te quería hacer es porque, bueno, sabemos que en el mundo, sabemos que en la barriga están, por un lado tenés el antivacuna y por el otro tenés el que la enfermedad del COVID-19 no existe. Y lamentablemente las cifras mundiales, Brasil está cada vez más preocupante la situación de Brasil, por ejemplo, un país hermano. Europa también está siendo cada vez más complicada. ¿Cuál es tu mensaje como trabajando en la novena sección en epidemiología para estas personas que son, por un lado, antivacunas y por otro, que niegan el virus que estamos transitando? Ya es una enfermedad del COVID-19, le falta el nombre, pero quedó COVID-19. Sí, mira, en primera instancia está lo macro, ¿no? Digamos, lo que vivió toda la sociedad, esto de tener que replegarse, aislamientos, ¿sí? De cambiar la vida de la gente. Y después he visto mucho sufrimiento. A mí me ha tocado estar en 10 localidades, ¿sí? Transitar por hospitales, gente pasándola mal, familiares pasándola mal por esa gente que estaba internada en terapia intensiva. Obviamente gente que sufría por pérdidas. Negar la realidad me parece que es un absurdo, no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, es invitar a la reflexión. La ciencia se impone acá y el camino es la vacuna, ¿sí? Y hay algunos que, sin tener una postura tan radical, tan fundamentalista, aún no se deciden. A esas personas las invito a charlar con un par, ¿sí? Con el vecino, con el familiar, con alguien que los oriente por ahí desde otro lugar. Nosotros, en definitiva, tenemos un discurso que, no te digo que siempre decimos lo mismo, pero no podemos variar mucho. Y por ahí alguien que les hable de igual a igual los puede hacer entender la importancia de esto, ¿no? Tal cual. Eso es muy cierto. Beto.
No, agradecerle a Ramiro, la verdad que hemos charlado largo y tendido. No, yo me quedé con una sola duda, sería la última pregunta mía. La vacuna Sputnik, ¿pasado qué tiempo empiezan a decaer los anticuerpos? Mira, Porque anoche lo escuchaba el doctor Carlos Regazzoni, y él dio alguna cifra, no la recuerdo con exactitud, pero si bien cada vacuna sigue teniendo eficacia, hay un momento en que evidentemente no se tiene, es como que tal vez a los 28 días o a los 30 días o a los 40 días está, por llamarlo de alguna manera, el esplendor de la inmunidad y después con el tiempo empieza a decrecer. Por eso precisamente hace falta una segunda dosis. Sí, es una cuestión bien técnica, ¿no? Pero digo, una cosa es dosar anticuerpos y otra cosa es cómo reacciona el organismo ante el contacto o posible contacto con el virus, ¿sí? Las defensas están, y esto se ha medido, hasta el mes 6 están medidas acá, digamos, estudios hechos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y está comprobado que uno mantiene las defensas con una dosis de Sputnik hasta el mes 6. Nosotros, en Olavarría, tenemos gente que está alrededor del 3 meses y medio, ¿sí? de aplicarse la primera dosis, no más que eso. Y proyectamos que seguramente, seguro, en este mes se van a completar esos esquemas. Con lo cual, desde el punto de vista, digamos, científico, ¿no? De conocimiento que se tiene, las personas tienen que estar tranquilas. Insisto, yo después entiendo la ansiedad individual por querer sentirse más seguro, pero científicamente está comprobado que la persona tiene defensa. Vos sabés que hay una, perdoname porque te dije la última, pero me surge una más. Hay una publicación del diario La Nación, hoy hace 10 preguntas, ¿no? La pregunta número 7 dice, ¿las vacunas son menos efectivas para estos casos? Dice, según un informe publicado en junio por la revista The Lancet, en las personas vacunadas con ambos componentes de Pfizer-BioNTech, por ejemplo, el nivel de anticuerpos es casi 6 veces menos elevado en presencia de la variante Delta que con la cepa original. Coincide con estos resultados otro estudio realizado por el Instituto Pasteur en Francia, que concluyó que los anticuerpos, tras recibir la vacuna de Pfizer, son 6 veces menos eficaces que con la alfa. Con una sola dosis de Pfizer, está tomando una vacuna como referencia, nada más que eso, con una sola dosis de Pfizer, la respuesta de anticuerpos cae al 32% para la Delta y al 25% para la Beta, según concluyó la investigación difundida por The Lancet. En tanto, una dosis de AstraZeneca es poco o nada eficaz para prevenir un cuadro sintomático, observó el Instituto Pasteur. Por su parte, el Instituto Gamaleya aseguró que el Sputnik 5 tiene una eficacia superior al 90% contra la variante Delta, aunque no hay precisiones sobre cómo se realizó dicho estudio. Digamos, daría la sensación que cada laboratorio defiende su vacuna, pero que no hay una precisión uniforme sobre este tema. Está bien, sí, en parte está en el marketing de los laboratorios, eso se sabe, ¿no? Pero digo, hay otra cuestión ahí en la nota periodística. Cuando hablan de casos sintomáticos, sí, nadie lo niega. Digamos, alguien puede contagiarse y tener tos y tener un poco de fiebre. Ahí sí, digamos, si uno está, digamos, protegido por la vacuna, termina reduciéndolo ahora sí a una gripe, ¿sí? En la gran mayoría de los casos. Estamos hablando de la gran mayoría de los casos. Eso puede pasar. ¿Sí? Nadie niega que las personas se pueden seguir contagiando. Eso se planteó de entrada. El tema es, una cosa es pasar una noche de fiebre y cierto malestar y un aislamiento en domiciliario, y otra cosa es lo que vivimos en su momento con hospitales llenos de pacientes de COVID. A esa realidad no debemos volver, ¿sí? Y eso es lo que procuramos hacer durante todo este año con la campaña de vacunación. Ramiro, muchísimas gracias. Ha sido sumamente amable, como siempre. Bueno, un abrazo para los dos. Hasta luego. Hasta luego. Así dialogábamos con Ramiro Borsi, bueno, sobre el plan de vacunación para lo que queda para estos días.